Hola, guapa, guapas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien dentro de la dificultad, de las dificultades. Ya queda poco, ya queda menos. Si Dios quiere, pronto empezaremos a dar paseitos. Quisiera hoy que estemos pensando en una de las promesas más importantes que ha dicho el Señor. Hace unos días, hace poco, estábamos hablando acerca de la... Estábamos en la Semana Santa, entonces estábamos pensando en el sacrificio de Jesús, en su muerte, en su resurrección. Decíamos, en varias ocasiones hemos compartido que Él estuvo durante 40 días con sus discípulos y después ellos le vieron subir al cielo. Pero Él dijo cosas muy importantes y es que Él volverá. Entonces, compartíamos que la resurrección es el eje de nuestra fe. Él está vivo, Él fue al cielo, pero Él ha prometido que va a volver para llevar a su iglesia, para estar para siempre con Él. Eso es algo que la iglesia de Cristo espera. Antiguamente el saludo que ellos tenían, los cristianos del primer siglo, era Maranata, que significa Señor, ven pronto, o el Señor viene pronto. Esa era una forma de saludo porque tenían en la mente continuamente que el Señor venía. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos en la mente que Él va a volver. Y yo quería mostrarles cómo el Señor ha ilustrado esto cuando Él estaba aquí en la tierra, cómo ha estado enseñando acerca de esto. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, vemos que dice, habla de su segunda venida y dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solamente el Padre sabe el día y la hora en que Jesús va a volver para llevar a sus hijos. Esto es algo que a veces hacen predicciones, lo que dicen el fin del mundo, el juicio, cuándo va a venir el Señor, y hacen predicciones, pero está escrito que nadie lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Entonces, no tenemos que hacer caso de ese tipo de predicciones, porque nadie sabe la hora y el día, cuándo va a ocurrir. Lo cierto es que el Señor nos ha dejado una ilustración para que estemos meditando en esto acerca de su segunda venida. Cuando pasamos al capítulo 25 de Mateo, el versículo 1 dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡ahí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos un poco de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a haber suficiente ni para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite y compréis para vosotras mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». «No, no os conozco», respondió él. «Por tanto», agregó Jesús, «manteneos despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora». Este simbolismo se utiliza muchísimo, lo utiliza muchísimo el Señor en su palabra, el simbolismo de la iglesia y Jesús, como la novia y el novio. Esto lo vemos en muchas partes del Nuevo Testamento. Aquí está simbolizando con una boda de la época. En la boda de la época lo que pasaba era que se comprometían, el chico y la chica se comprometían
y durante un año no convivían, pero tenían un compromiso, había un compromiso, era como si fuera un compromiso matrimonial, de fidelidad, de honrarse el uno al otro. En ese tiempo se preparaba la boda y se preparaba en algún caso también, generalmente también la dote, y todas esas cosas se hacían los arreglos entre las familias, era durante un año. Ese era el punto en el que estaba la relación entre María y José, cuando el Espíritu Santo le anuncia que de ella va a nacer el Salvador. Ese era en ese estado de desposorio que le llamaban, estaban ellos cuando es anunciada la venida del Salvador. Cuando se cumplía el año de esa relación, se organizaba ya la boda en sí, la ceremonia nupcial. Y consistía en que el novio iba desde su casa con un grupo de amigos hacia la casa de la novia. Y de allí la novia estaba esperando, recogía a la novia con el grupo de amigas de su novia, iban como en una procesión pero festiva, todos juntos, a la casa del novio, y allí se celebraba el banquete. Esa era la figura. A nosotros nos suena un poco extraño esto de que están esperando las solteras y las lámparas y todo esto, porque claro, estamos en otro contexto. Las bodas no las celebramos así. Pero como había un desplazamiento y en esa época no había luz eléctrica en las calles, ellos llevaban lámparas, con eso alumbraban. Entonces esa procesión, que era festiva, era luminosa por las lámparas que llevaban encendidas toda la familia, los amigos y familiares del novio y de la novia, y entraban al banquete. Entonces este es el contexto en el que Jesús está enseñando este concepto. Entonces habla se refiere a las doncellas, podríamos decir a las solteras, a las amigas, vírgenes, dice otra versión de la Biblia, que son 10. Exteriormente todas son iguales, están allí invitadas al banquete, todas son amigas y van a estar en el banquete teóricamente, pero hay unas que son prudentes, que están conscientes de lo que van a vivir, y hay otras que están despreocupadas, que no están preparadas, no están listas por si acaso el novio tarde. La costumbre era que cerca de las 12 de la noche, dicen que lo normal era que faltando media hora para las 12 de la noche es cuando llegaba el novio. Pero este novio tardó, el de la historia de Jesús. Este novio retrasó su llegada. Y entonces, claro, las que eran sensatas tenían, aparte, habían guardado aceite por si acaso. Tenían el aceite reservado por si acaso se hacía larga la espera. Pero las insensatas no se preocuparon por tener una reserva. Y cuando llegó el novio, entonces se dieron cuenta de que no estaban preparadas. Y quisieron tomar del aceite de las otras, pero las otras dijeron no, porque es que si no, ni nosotras ni vosotras vamos a poder entrar en el banquete. Mejor tenéis que ir y comprar. Pero se perdieron la ocasión de poder entrar al banquete porque no estaban preparadas. Ahora bien, ¿por qué cuenta Jesús esta historia? Y además termina diciendo, manteneos despiertos porque no sabéis ni el día ni la hora. O sea, nos está llevando al plano de estas mujeres, nos está llevando al plano de que tenemos que estar atentos, que tenemos que velar, tenemos que esperar la venida del novio. El novio es Él que va a venir a llevar a su iglesia. Por eso es que es contextual el concepto, porque Él está hablando de su segunda venida y de que nadie sabe ni el día ni la hora. Además, empieza la parábola diciendo, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron. Se está hablando del reino de los cielos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que nosotros tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor. Es algo tan cierto como hablábamos de la resurrección, es el eje de nuestra fe. Jesús resucitó, Él vive y Él va a venir a buscarnos. Tenemos que estar atentos porque Él va a venir, es una realidad. Él va a venir a buscarnos. Quizás podemos hacer como las insensatas y decir, bueno, como tarda en venir, pues me relajo y en mi vida no le doy tanta importancia a las cosas de Dios. Total, ya vendrá. ¿Cuándo será eso
de la venida del Señor. Faltará mucho, seguro que faltará mucho. Pero puede venir esta noche, puede venir mañana, puede venir en cualquier momento. Nadie sabe el día y la hora. El aceite representa nuestra preparación espiritual. El aceite representa la unción, representa el Espíritu Santo. El aceite representa nuestra preparación espiritual. Y esta es la pregunta que yo te quiero dejar hoy. ¿Estás preparado para cuando el Señor venga? ¿Estás lista para cuando el Señor venga a buscarnos? ¿Estarás lista con ese aceite, con esa unción, con tu vida lista para decir, Señor, reconocerle y decir, aquí está el Señor? Nuestra preparación para la venida del Señor reflejará nuestra entrega a Él. Entonces la pregunta la podríamos traducir, ¿te has entregado realmente al Señor? ¿Está tu vida consagrada al Señor, entregada? Y no me refiero a entrar en un monasterio y dedicarse a la vida ascética y estar todo el tiempo orando y todo eso. No, el Señor nos ha puesto en el mundo y es en el mundo donde tenemos que vivir, pero tenemos que vivir según sus principios, según lo que Él nos enseñó. Lo que Él quiere, el estar preparados, es tener una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida que, aunque cometemos pecados, los reconocemos, nos arrepentimos, le pedimos perdón y procuramos cambiar. Ese es el estilo de vida que está expectante esperando al Señor. Una vida que además trata de servir a los demás, trata de servir al Señor sirviendo a las demás personas. Esa es la forma en la que estamos preparándonos, porque nuestra relación con Él, si nuestra relación con Él se mantiene íntima, firme, continua, en este ir y venir, de pedir, de recibir, de hablar con Él, de recibir su palabra, de toda esta relación íntima, esto fluye después al exterior. Y entonces podemos servir a los demás. Y en lo que servimos a los demás, estamos sirviéndole a Él. Porque si seguimos adelante en el capítulo 25 de Mateo, es un pasaje precioso, a partir del versículo 31, habla de que cuando venga el Señor, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se lo cuento para no hacerlo tan largo al relato, a la lectura, va a separar las ovejas de las cabras. Y entonces va a decir, dice, pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entonces dirá a los de su derecha, a sus ovejas dirá, venid vosotros a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia. A sus ovejas va a decir, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Ahí está la recompensa. Cuando venga el Señor, va a venir a darnos la herencia a los que estemos preparados, a los que estemos listos y esperando. Y dice, venid, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falto de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Anoche estábamos en una reunión de pastores virtual y había un pastor de Argentina que decía, cuando abramos la iglesia nos vamos a encontrar con una iglesia diferente a la que cerramos y con una sociedad diferente a la que era cuando cerramos, porque habrá mucha pobreza, habrá mucha necesidad, habrá mucha soledad. Y este es el desafío para la iglesia de hoy, que cuando veamos a personas necesitadas, podamos estar a la altura de esa necesidad, a la altura de Jesús, que siempre ve nuestra necesidad, que siempre vio y verá nuestra necesidad, y podamos responder, porque en lo que hacemos por cualquiera de estos pequeños, se lo hacemos a Él. Y esa es una de las actitudes con la cual estaremos expectantes a la venida de nuestro Señor, de nuestro amado Señor.
por el cual decimos Maranata, que el Señor venga pronto. Quiero que con esta meditación dejarte, pero antes quiero hacerte un anuncio, y es que mañana a la misma hora, a las 8:30 de la noche, vamos a tener un tiempo de alabanza, pero para los niños. Así que a los niños de la casa que se conecten mañana a las 8:30 y vamos a tener un tiempo de canciones para ellos. Y estar atentos al Instagram porque vamos a tener novedades a partir del miércoles. Que Dios te bendiga y quédate en casa.